Continuamos en Tu Salud al Día. Recuerde que estamos con el doctor Luis Pimentel, quien es neurocirujano de nuestro estado, donde estamos hablando de las diversas patologías cuando debemos acudir al neurocirujano. Habíamos quedado en el segmento anterior conversando sobre lo que era la patología de columna, que es muy diversa, pero algo de lo más frecuente pues son los distintos tipos de hernias, la artrosis multinivel y distintos envejecimientos, por decirlo así, que ocurre pues en nuestra columna. Habíamos quedado con él que es lo más frecuente y por qué aparecen tanto la patología de columna y la gente dice, doctor, voy al neurocirujano porque esto es la ciática, inclusive es para ellos, que le llaman así en el argot popular, para ellos también es una causa para ellos muy importante porque depende mucho de la patología del laboral, porque mucha gente pues está de reposo por la columna y bueno, los medicamentos a veces no son suficientes. ¿Por qué ocurre tanto esta patología de columna? De manera, como decirlo, de desgaste, de uso o de desuso. Tiene que ver eso con las posturas. ¿Qué ves tú? Bueno, normal, o sea, comúnmente la patología de columna, uno tiene un signo, un síntoma y a la vez que ahora se considera un signo, que es el dolor. Entonces, el dolor en la columna no es exclusivamente en oportunidades una hernia, sino que existe un sinnúmero de patologías que vienen por multifactoriales, llamémoslo así, en los cuales está, como tú has hecho saber, el dolor producto de patologías degenerativas, el dolor producto de patologías traumáticas y dentro del trauma lo que es el trauma continuado en pacientes por hábitos, ¿verdad? Yo monto moto no sé qué, yo hago tal deporte, mi trabajo exige que esté en una posición y entonces ahí es donde viene un término que los fisiatras o los médicos de fisiatría y rehabilitación están tratando de establecer, que es el higiene de la columna. Hacer las posiciones de trabajo y las posiciones de actividades físicas para manejar los hábitos, tener buenos hábitos para proteger la columna y evitar que caigamos en dolor. De manera tal que conociendo esa serie de maniobras o de normas que existen para el desempeño laboral, pudiéramos darle mayor prevención a ese tipo de patologías, como has hecho tu mención, de personas que padecen de la columna por sus antecedentes laborales. Pero creo que hay que hacer énfasis en los hábitos de higiene de la columna, obviamente la obesidad, la postura, también las personas tienen que realizar cierta actividad física, ¿verdad? El caminar, el hacer ejecutar alguna actividad deportiva tiene como beneficio, pues, garantizar un equilibrio en, en la característica que tiene la columna. Y eso tiene que ver, eso va de la mano de la artrosis o la artrosis se suma a la patología de columna. Lo que, Es tú que trabajas al día a día con la artrosis, esto que está tan de moda porque vemos que hay miles de productos ahorita con respecto a tratar la flexibilidad de la columna. La artrosis añade un problema más a la columna o ellas van de la mano. lo que pasa es que la artrosis, digamos, en pocas palabras, es inevitable. La artrosis es el proceso degenerativo de las articulaciones. La columna es una estructura del organismo, una estructura esquelética que está formada por los huesos que son las vértebras. Pero en la unión de todos esos niveles vertebrales existen los diferentes elementos articulares. Una forma parte del disco y otra las estructuras articulares de la faceta y esas estructuras con el uso y el abuso que le podemos estar dando, pues generan o aceleran los procesos degenerativos que hacen que veamos pacientes a temprana edad, también por elementos genéticos o constitucionales de la persona, pacientes a temprana edad
padeciendo de artrosis, que ya es una patología o una condición que esperamos mientras más edad tenga el paciente. Es normal que una persona se establezcan o se aceleren un poco más los procesos degenerativos de las articulaciones y dentro de esas articulaciones se generen un poco más se aceleren los procesos degenerativos en la columna por encima de los 55, 60 años y en relación con los antecedentes personales de ese paciente y en relación a los hábitos de esa persona. ¿Y cómo diferenciar que antes, por ejemplo, hace 20 años, la patología cervical era como la más escasa y la de columna lumbar, que siempre se habla de discopatía lumbar L1, L2, L3, L4, L5, S1, empezaba uno a describir y día a día pues uno ve esta patología del punto de vista clínico. ¿Cuál has visto tú que es la que tú más ves? ¿Por qué la gente sufre tanto de hernias discales lumbares? Lo que pasa es que la columna lumbar es fácil imaginárselo. La columna normal de las personas es un eje único, ¿verdad? Es un eje único. La carga que tiene la columna lumbar es una carga, vamos a decir, exagerada, porque ese eje único tiene la relación con las piernas para la motricidad, tiene la relación con el tórax para la respiración, tiene el sustento o el soporte de toda la estructura del tronco o del core, ¿verdad? Y entonces esa condición que nosotros tenemos en esa columna lumbar, que no tiene ningún apoyo lateral, sino el de los músculos, la hace vulnerable. Entonces la vulnerabilidad que tiene la columna lumbar es mucho mayor a la vulnerabilidad o a las exigencias que tiene la columna cervical. La columna cervical también se reconoce como un eje único, pero su carga está dada hacia exclusivamente la estructura craneofacial. Entonces, tiene una menor exigencia. Esa es una explicación, grosso modo, de por qué existe una mayor vulnerabilidad o mayor patología en las estructuras de la columna lumbar. Y las estructuras de la columna dorsal presentan cierta estabilidad porque el tórax, que viene la caja torácica estructurada con las costillas, pues le permite una estabilidad mucho mayor a la región dorsal. Pero de todas formas también tenemos algunas patologías en la columna dorsal. ¿Cómo haríamos nosotros para saber en el día a día y el paciente, que a veces yo creo que la gente ha perdido el temor a intervenirse quirúrgicamente, ¿verdad? Que veo que ya la gente mayor sí, pero la gente joven, si es de operación, toman sencillamente porque es para resolver un problema. ¿Cuándo la hernia lumbar se opera? O cualquier hernia, pero bueno, vamos a hablar de la lumbar. ¿Cuándo la debemos operar? Porque siempre le dicen, no, el doctor me dijo que era quirúrgico, el doctor me dijo que era operación. Yo no me voy a operar y si quedo inválido, entonces la gente tiene ese mito. No, porque voy a quedar inválido. Entonces, ¿cómo es eso? Bueno, primero que tenemos que establecer las características de cada paciente. Hay una condición importante que tenemos que hablar en cifras. Por lo menos para el caso de la neurocirugía o los neurocirujanos, que tenemos que enfrentar la patología de columna, los neurocirujanos tenemos las estadísticas. Y las estadísticas hablan de para un neurocirujano promedio, la cantidad de pacientes que consultan por dolor lumbar que terminan en cirugía está entre el 3 y el 10%. De acuerdo, digamos, al entorno, a las características también del cirujano, al desempeño que él tenga, al nivel de complejidad de los casos que maneje, pero está entre el 3 al 10%. De manera tal que el 90% lo resolvemos sin cirugía. Y cuando llegamos, por ejemplo, hay pacientes que podemos seleccionar el día de hoy, primera consulta,
tenemos todos los argumentos, tenemos la resonancia, tenemos los estudios de electromiografía, tenemos la evaluación clínica y la historia que le hemos realizado, la entrevista que hemos podido establecer con el paciente. Podemos decidir un tratamiento quirúrgico de inmediato o de primera mano porque su patología de hernia discal tenga un compromiso neurológico, es decir, que la persona tenga un compromiso sensitivo, motor o un compromiso autonómico derivado de esa condición de hernia. A veces el dolor, para por lo menos la experiencia que uno tiene, a veces el dolor no es necesariamente la única visión que tenemos para establecer una conducta quirúrgica. En oportunidades tenemos la idea general, estandarizada, de que tenemos una hernia y hay que operarla. A veces, en la mayoría de las veces, en el 90%, pudiéramos decir una cifra redonda, en el 90% podemos hacer todas las medidas necesarias para contemporizar o para disminuir la posibilidad o la potencialidad quirúrgica que pueda tener esa patología con tratamiento médico, fisiátrico y los tratamientos, el cambio de estilo de vida. La otra circunstancia que tenemos es que el cirujano que de verdad tenga un entrenamiento o tenga una formación va a establecer siempre la cirugía como cuando es el único recurso que tenga disponible o el último recurso que tenga disponible. No va a establecer la cirugía como la primera elección para todos los casos. Va a ser cuando realmente sea necesario. ¿Y cuando es necesario? Cuando una patología de tipo hernia discal compromete el sistema nervioso central. Cuando el sistema nervioso tiene una afectación, un signo neurológico. ¿Ok? Y cuando ya los estándares de tratamiento no quirúrgicos, incluso no convencionales, han sido superados. Tenemos que la condición haya sido tratada médicamente sin que sea fructífera en mejoría para el paciente o que no exista otra opción sino el tratamiento quirúrgico porque la afección neurológica está presente ya, tanto sensitiva como motora o autonómica. ¿Cómo podemos rehabilitar entonces esta columna? Porque esa es una excelente información, porque la gente anda buscando pues siempre la alternativa quirúrgica. Entonces, ¿cómo rehabilitar esa columna? ¿Qué ejercicio? Unos hablan que la natación, otro, como tú dices, la fisiatría y rehabilitación a través de múltiples ejercicios. ¿Cuál es el deporte? El caminar. ¿Cuál es el deporte que debe realizar la persona? Bueno, metódicamente o sencillo. Sí, yo pienso que cualquier actividad deportiva bien llevada es suficiente para favorecer, como habla tu lema de salud al día, o sea, para darle a la persona una calidad de vida, ¿verdad? Todos ejercicios bien llevados y también la nutrición, evitar la obesidad, ¿verdad? Y ejercicios fundamentalmente que se realicen con el propio cuerpo, por lo menos caminar, correr, ejercicios que se llaman pliométricos o isovolumétricos incluso, pudieran beneficiar la estructura de la columna. Recuerden en nuestro cintillo las redes sociales para que envíen cualquier interrogante. Y estamos acá con el doctor Luis Pimentel, neurocirujano del estado Trujillo, donde estamos conversando de estos interesantes temas. Ya regresamos.